yo me sigo preguntando, ¿no? Porque esto de Jujuy no solo es información, no solo es noticia, me parece que hay que ir un poco más allá. Y tampoco sé si me da el melón a mí personalmente como para ir un poco más allá, pero la sensación es que, a ver, ¿qué pasa con el cuerpo social argentino? ¿Es como uno sospecha? No, hay mucho de derecha, somos pocos los que estamos un cacho a la izquierda, somos pocos los que notamos que esto es muy parecido a la época de la dictadura militar. El resto está, hasta te diría, conforme con la mano dura, con basta de cortes y de impedir que el trabajador, viste que está metido eso adentro de nuestro tuétano. Pero bueno, lo voy a llamar a Daniel Feierstein, que seguro estuvo pensando en esto y mejor. Daniel, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Quique. Oh, y ¿Cómo va? bueno, gustazo tenerte acá de vez en cuando en el programa, básicamente porque me doy el gusto de poder decir, a ver, le voy a preguntar a este qué pensó respecto de lo de Jujuy, de Morales, de la represión desatada, a ver qué se te ocurrió. Pensando sí, mejor no sé, pero bueno, tratamos de pensar en conjunto, Sí, a ver qué pasa. No, da- la verdad que con mucha preocupación, Quique, ya habíamos hablado un poco antes cuando esto justo comenzaba a ocurrir y me parece que parte de la preocupación tiene que ver con que tengo dos percepciones complejas, ¿no? Una es que hay una cantidad de cosas que están ocurriendo por primera vez desde el fin de la dictadura, ¿no? Y sí. no sé si estamos cobrando noción de eso, no porque haya sido la primera vez que hay una rebelión en una provincia, no porque haya sido la primera vez que hay un proceso represivo, digo, esto ha ocurrido desde el 83 para acá Mm, varias veces y en distintas provincias, pero no con una cantidad de acciones que tienen que ver con la participación de personal parapolicial, esto mm, es que vayan a secuestrar a distintos participantes o miembros de la comunidad académica o abogados defensores mm. y en algunos casos por parte de personal que no se identifica como perteneciente a las fuerzas de seguridad Sí. o el ingreso a la Universidad Nacional de Jujuy violando la autonomía universitaria. Y uno empieza a ver una cantidad de acciones que son muy preocupantes en este sentido, ¿no? De que son novedades de lo que hemos visto del 83 para acá, y la persistencia en el tiempo, ¿no? Esto es lo que uno recuerda de distintas procesos represivos luego del fin de la dictadura, era que si esto duraba más de 4 o 5 días implicaba Mm, el fin del gobierno. claro, claro. El caso más emblemático fue diciembre del 2001, ¿no? Sí. Esto ya lleva más de un mes y no pasa nada, ¿no? Y esta es la Mm, segunda cuestión que me llevaba a pensar y a preocuparme, que es la falta de visibilidad que está teniendo todo lo que ocurre en Jujuy en los medios de comunicación nacionales, ¿no? ajá. Como que hay una muy fuerte desproporción entre la gravedad de los hechos que están ocurriendo en Jujuy y la muy escasa referencia que hay a esta situación, te dirían, en gran parte de la grilla de medios, ¿no? No Sí. solamente lo que uno podría esperar en medios más, que podrían ser más afines al gobernador, sino Mm. diría en el conjunto o la casi totalidad de los medios de comunicación. Ahora, ¿cuánto hay de esta época electoral en las actitudes del gobernador de Jujuy? ¿Cuánto, digo? Porque a lo mejor están realmente insistiendo con esto de la represión en el camino de los Larreta, más de los Bullrich, ¿no? Que hay que, basta de desorden, vamos con la mano dura. ¿Estarán interpretando lo que yo dije al principio, que hay una mayoría en este país que sí apoya la mano dura? Yo tengo dudas de eso, de que haya una mayoría que apoye la mano dura. Me parece que lo apoyan
podríamos decir de modo abstracto, Sí. hasta tanto genere las consecuencias y se conozcan esas consecuencias de un conjunto de muertes que en general la sociedad argentina se niega a aceptar. Ah, Y yo quisiera creer, ¿viste cómo es esto? Que sí. uno no sabe las cosas hasta que ocurren, Sí, pero yo señor. quisiera creer que Mm, esa limitación sigue existiendo, por lo menos en una mayoría importante de la sociedad argentina. Lo que pasa es que esto que decís yo lo comparto, creo que está jugando la cuestión electoral en el sí. sentido de una limitación para poder desactivar el conflicto a través del diálogo, Mm, porque como el gobernador es representante de aquel sector de Juntos por el Cambio que aparece como dialoguista, ujú. mostrar una actitud dialoguista sería como ceder en Ajá. esta disputa interna con Muy Bullrich, bien. entonces pareciera que Sí, no se puede mostrar dialoguista sí. porque abriría un frente de ataque, por lo menos antes del 13 de agosto, a esa disputa interna que podemos ver incluso en el material publicitario de Bullrich, con Mm, esto de que los conflictos no se resuelven con diálogo y que la confrontación es a todo o nada, ¿no? Es sí. todo o es nada. Ujú. Entonces, en esa clave de disputa de una interna, un gobierno provincial con el candidato a vicepresidente de esa fórmula apareciendo como dialogando, como Sí. cediendo Mm, al, al conflicto, le jugaría muy en contra en esa disputa interna. Entonces me parece que esto también está jugando en sí. agravar el conflicto Ujú. y en impedir instancias de diálogo, ¿no? Entonces ahí sí se ve algo que tanto con la irrupción de Bullrich como con la irrupción de Milei, como que se ha corrido el escenario hacia Ah, la derecha, no tanto ni solamente porque ganen o no ganen o cuánta gente los apoye, sino porque la existencia de ese discurso hace que cualquier forma de buscar canales de diálogo sea vista como debilidad, claro, digamos, ¿no? Y claro, claro. parece que esto le Mm, da mm. un componente de mucha mayor gravedad, ¿no? Lo que queda bastante a la vista y casi obvio es la actitud de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Están todos hablando y peloteando el tema de la inconstitucionalidad de la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, pero estando de ese lado, la Corte Suprema mucho no se mete. Sí, lo cual sorprende, pero bueno, Sí, diría que a esta altura ya no sorprende, no digamos, ¿no? sorprende. Pero Mm, es llamativo que la Corte Suprema se mete sistemáticamente en toda aquella denuncia vinculada a sectores o a provincias gobernadas por el oficialismo sí, claro. y se excusa Ah, en aquellas situaciones en provincias gobernadas por la oposición. Entonces es llamativo en este sentido, en la falta de involucramiento en las denuncias, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires con la postulación de Jorge Macri, o aquí en la cuestión de la inconstitucionalidad de la constitución del mm, nuevo proyecto sí, de de la constitución de reforma. Jujuy. Sí. Sí, que creo que el tema de fondo no es tanto la evaluación puntual de esos casos, porque yo creo que no es malo que haya cierta restricción de la Ah, intervención de la Corte Suprema en las mm, realidades provinciales, sí. pero si uno evalúa la gravedad de cada caso, uno diría que sin duda la de Ay, mayor gravedad es la de Jujuy, si uno tuviera que evaluar claro, la claro. dificultad de intervenir frente a otras intervenciones que ha tenido, como en San Juan o en Tucumán, donde de pronto no se observaba ninguna situación que ameritara una gravedad como para justificar una intervención de la Claro, Corte Suprema. claro. Yo ya sé que este gobierno no pudo con Vicentín, por ejemplo, ¿no? Y también sé que no pudo con varias cosas de nuestra historia, del desarrollo del gobierno, de los años que fue gobernando. Pero digo, el gobierno no hace nada con el tema Jujuy. No se mete para nada en el tema. No digo la intervención provincial, qué sé yo, pero alguna otra cosita que se les ocurra, ¿no? A lo mejor
la idea y la estrategia es dejar que se jodan solos. No, no lo sé a esto, ¿no? No lo sé. No sé qué pensás. Yo creo que hay varios elementos ahí, que está buena la pregunta que haces. Creo que hay varios elementos que son distintos, pero que se dan cita para explicar por qué Ah, no hay intervención. Una es una cuestión más general, como la que planteabas con Vicentín, que hay una concepción de la política de este gobierno que creo que viene de más atrás, que creo que es una concepción de la política de sectores muy importantes del kirchnerismo, ajá. no solo de Alberto Fernández, que es la dificultad para comprender que los procesos políticos, por lo menos desde el campo popular, surgen siempre de una construcción de fuerzas y movilizaciones previas. Ah, Entonces, esta idea del reproche de Cristina Alberto del uso de la lapicera, mm, como si los procesos políticos fueran solamente firmar cosas, eh, claro. como que impide entender que en realidad esas cosas que uno se firma, y por eso era tan bueno el ejemplo de Vicentín, requieren de una fuerza política detrás, porque si no, Mm, hay que retroceder, hay que recular en chancleta a las 2 semanas y la fuerza eso. política la construye el otro. Mm, Entonces ahí hay como un primer problema, pero el segundo problema que se suma en Jujuy es que este modelo de explotación de recursos naturales, mm, no coordinado por el Estado, sino en todo caso privatizado y donde el Estado con suerte puede quedarse con alguna regalía, es la salida que se está planteando para la crisis económica y financiera que tiene la Argentina. Esto es ah, el mm, descubrimiento de importantes reservorios de recursos fundamentales, sea energéticos en el sur o el litio en estas zonas o incluso el agua también en otros lugares del país, ujú, hace que esto sea visto como la salida de la crisis. Entonces, claro, si la salida de la crisis es esta explotación de recursos, es difícil meterse en mm, un conflicto donde uno de los cuestionamientos principales de los sectores de pueblos originarios en la Argentina es justamente el cuestionamiento a la forma de explotación de esos recursos. claro. Entonces, como que entre que les cuesta la intervención política en general, estoy hablando del gobierno, ¿no? Y entre que no termina de hacerle mucha gracia que haya un cuestionamiento a esa forma de explotación de los Mm, recursos, sí. me parece que entre esos elementos uno puede entender por qué hay una actitud, podríamos decir, de tan escasa intervención ante la gravedad de lo que está ocurriendo en Jujuy. Sí, se nota medio a la legua que o no pueden o no quieren, o es una mezcla de ambas cosas, no poder y no querer, ¿no? Me da la sensación de que se perdió la chaveta ideológica en muchos casos, en el caso de nuestro gobierno, como que está tan blandito todo que va aceptando presiones de un costado, del otro costado, y no tiene un camino lógico para seguir, ni siquiera un camino peronista, por decirlo de alguna manera. ¿Es así? Sí, es que por eso digo que era una cuestión de fondo, ¿no? Y es exactamente como lo decís, por eso es interesante que tome esta cuestión del peronismo, ¿no? Porque justamente si por algo se caracterizó el peronismo a lo Sí. largo de la historia y sobre todo en el periodo de los distintos periodos de gobierno de Perón, era que justamente Perón y el peronismo se planteaba como una especie de mediador Ajá. entre las necesidades del poder Mm, y la movilización popular. Y ahí está. entonces era decir, miren, está toda esta gente movilizada que quiere cosas bastante radicalizadas. Entonces ustedes tienen dos posibilidades, o se rompe todo o me dejan a mí que Mm, voy a tratar de negociar algo aceptable para todas las partes. Y eso le dio mucho poder al peronismo, el plantearse claro. en ese rol de negociador. Para eso Mm, necesitaba una sociedad movilizada incluso más allá del peronismo. ah, Y ok. esto Perón siempre lo entendió. Mm, Yo creo que el problema del kirchnerismo en ese sentido es que no entendió esa parte. Entonces, en esa idea de a mi izquierda está la pared y en sí. esta idea de haber petardeado y destruido y jamás
comprendido ni respetado las formas de movilización popular, ha generado que no pueda contrabalancear las presiones del poder. Claro. Porque el asunto es que no es visto que haya una movilización que realmente el peronismo hoy esté en condiciones de dialogar, contener, sino que como esa movilización es desalentada en general desde el gobierno, Claro, porque claro. no hagan lío, le hacen el juego a la derecha, mejor. Sí. No existiendo eso, no hay una contrafuerza. Entonces, el gobierno sufre todas las presiones del poder y no tiene con qué balancear esas presiones. Claro. Y cuando surge algún proceso más espontáneo de movilización, como ha sido el caso de Jujuy, tampoco tiene los canales y las formas como para aparecer como interlocutor, digamos, ¿no? Que quizás, por eso, porque vos decías, no sé si la forma más efectiva de intervenir en el conflicto sería la intervención de la provincia, que quizás solo incendiaría más la situación, pero sí quizás la posibilidad de un gobierno nacional con otra capacidad de diálogo con los sectores en conflicto que pudiera jugar Claro. como una especie de mediador y Sí. establecer ciertos límites a, justamente, por ejemplo, a la reforma constitucional en Jujuy, ¿no? Claro. Pero esto no es parte del recetario de estos gobiernos hace años, Sí. y entonces hay una situación más de espectador, ¿no? Donde de pronto hay como una opinión, como si fuera un periodista, Claro. los distintos funcionarios nacionales diciendo, como máximo, diciendo qué grave lo que está pasando ahí. Claro, claro, claro. Che, bueno, nada, agradecerte en principio y decirte que en realidad con este análisis que venimos haciendo despacito, cautelosamente, sin entrar en agresiones estúpidas ni nada, la verdad es que estamos en pelotas para las elecciones que vienen. Es decir, no tenemos a nadie ni nada delante nuestro que nos esté indicando un camino o no, nada, no tenemos nada. Y ahora encima está Massa, que es una especie de embajador de Estados Unidos en nuestro país, un embajador del Fondo Monetario Internacional, que parece ser una alternativa. Digo, no hay alternativa, no sé qué pensás. No, yo creo que lo que hay que pensar es a mediano o largo plazo, que estamos en una situación de fuerte desarme de las fuerzas populares, sí. y entonces en esas situaciones uno no tiene que pensar tanto en una alternativa que permita ganar las próximas elecciones. Muy bien, muy bien. En situaciones de desarme uno no gana. Sí, ok. Pero sí creo que es interesante pensar en algunas alternativas de distinto tipo que empiezan a aparecer como posibilidad de construir las bases para la organización de los sectores populares de aquí a una década, digamos, por ejemplo. ¿no? Me parece que eso es un poco lo que puede pensarse. Y ahí, bueno, tanto con capacidad de presentarse electoralmente o no, me parece que hay sectores que intentan empezar a aparecer en esa organización y que, bueno, que está muy claro que no van a ser sectores que van a disputar la presidencia en 2023. Claro. Pero que sí, de pronto me parece que es importante para poder empezar a producir un rearme, ¿no? Creo que, bueno, hay que pensar en una perspectiva de más mediano a largo plazo, aunque sea muy duro, porque, bueno, uno siempre quiere resolver las cosas mañana o el mes que viene, pero bueno, a veces no se puede. No se puede. En este caso no se puede ni se va a poder. O sea que paciencia y empezar a mirar para otro lado. Empezar a mirar más adelante. Eso es. ¿No? Ok. Gracias, Dani. Abrazo grande. No, por favor, gracias a vos, Kiki, un abrazo. Lo escuchaste a Daniel Feierstein. ¿Y dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.